Esta es su silla. Muy bien. O sea, que quieren entrevistarme. Sí. Estamos grabando un documental sobre el cambio climático. Los cálculos son muy sencillos. Los niveles más altos de dióxido de carbono están llevando a un reverdecimiento de la Tierra. No sé, ¿a usted le parece algo malo? ¿Es bueno que haya más dióxido de carbono en la atmósfera? Sí, creo que sí, sin duda. Imaginemos un mundo en el que no es posible fiarse de la ciencia. Hoy hablaremos de un grupo de hombres que han intentado convencernos precisamente de eso. Un grupo que quiere que dudemos acerca del cambio climático. Esta es la historia de cómo esos hombres recibieron el apoyo de las grandes empresas petrolíferas. La historia de una campaña que ha influido en nuestro mundo para siempre. He aquí un científico de la NASA. Ha acudido al Senado de los Estados Unidos para enviar un mensaje al mundo que escucharemos a continuación. Mientras lo escuchamos, intenten adivinar de qué año es la grabación. Doctor Hansen, cuando usted quiera, por favor. Muy bien. Gracias por brindarme la oportunidad de presentar los resultados de mi investigación sobre el efecto invernadero. El calentamiento global es ya de tal escala que podemos atribuir con cierta seguridad una relación de causa-efecto al efecto invernadero. Muy bien, es un vídeo de 1988, que es cuando los teléfonos tenían este aspecto e Internet este otro. Y cuando el mundo se dio cuenta de que el cambio climático era algo que había que tomarse en serio. Es lo que los científicos conocen como efecto invernadero, que a largo plazo podría suponer cambios asoladores para la vida en la Tierra. Se nos acaba el tiempo para encontrar una solución. Los científicos predicen un aumento de las temperaturas que derretirán los casquetes polares. Bosques en llamas en Occidente, saqueos de alimentos en el desierto del Sáhara. Los países desaparecerán si no encontramos una solución. En 1988, Naciones Unidas fundó el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, en el que científicos de todo el mundo dieron la razón a James Hansen, y los líderes mundiales los escucharon. Quien opina que tenemos las manos atadas para hacer algo contra el efecto invernadero se olvidan del efecto de la Casa Blanca. Las pruebas están ahí. Los daños son un hecho. No podemos cruzarnos de brazos. Estas imágenes son de hace más de 30 años. Todo hacía presagiar que el mundo estaba listo para reaccionar ante el calentamiento global. Pero sucedió algo. Si se duplican las emisiones de CO2 a la atmósfera, se producirá un notable reverdecimiento de la Tierra. En los años posteriores a la intervención de James Hansen aparecen los primeros críticos en televisión. Las especulaciones teóricas sobre el calentamiento futuro carecen de fundamento científico. Críticos que cuestionan el cambio climático. Y decían que lo del calentamiento global sonaba a timo. Pues aquí lo tenemos. Este es uno de ellos. Hablo mucho para periódicos, revistas, televisión y radio, explicando los argumentos contra la acción por el clima y contra el pánico. La economía mejoraría si se duplicara el efecto invernadero. ¿Cómo es posible? Porque las temporadas de cultivo serían más largas. Tengo labia, soy hábil, entiendo la televisión y sé de lo que hablo. Unos años después del discurso de James Hansen,
Jerry Taylor fue contratado por el grupo de presión Cato. Me llamo Jerry Taylor y soy el director de estudios de recursos naturales del Instituto Cato. Cato contrata gente como yo principalmente para cambiar la opinión pública, y eso es lo que hice yo. Puede que en el futuro se produzcan hechos extremos y desconocemos la probabilidad de que eso suceda. El clima de escepticismo depende por completo de la duda sobre la ciencia subyacente. James Hansen de la NASA cree que la probabilidad puede ser de entre el 7 y el 20%, y otros científicos hablan del 0,3%. La negación de la ciencia subyacente es el quid de la cuestión. Mientras Taylor bebe un poco de agua, presentamos a Mark Morano. Vamos allá. ¿Te miro a ti o a la cámara? Yo me sentaré allí. Mi trabajo es hablar del calentamiento global y comunicar al público los descubrimientos más recientes. Según los datos del satélite, llevamos sin calentamiento significativo desde 1988. De hecho, los últimos años ha habido un enfriamiento. ¿Ha trabajado usted de comercial? Cuéntenos. Sí, hace mucho. Trabajé de comercial de puerta en puerta que te curte para defender tus ideas. Cuando solo dispones de 15 o 20 segundos, tienes que cuidar mucho lo que dices y lo que cuentas a un cliente. Fueron unas prácticas maravillosas para trabajar en los medios de comunicación. Morano es director de comunicación de El Comité para un Mañana Constructivo, una organización que se dedica a comunicar que el cambio climático no es un problema importante. ¿Cómo lo hace? Creo que en la televisión y en la estrategia de debate tienes que lograr que tu interlocutor defienda sus comentarios sin sentido. Bill Nye dice, el calentamiento provocará fenómenos meteorológicos catastróficos, pero es que eso es lo habitual. Y disparo datos a diestro y siniestro. Conclusión, hemos vivido el mayor periodo sin un huracán de categoría 3 en Estados Unidos desde 1900 o desde la Guerra de Secesión. Y según un estudio en la revista The Nature, no ha habido cambios en... Yo creo en esto. Bill Nye ha hecho perder el tiempo a los espectadores diciendo que el CO2 aumenta. Al contertulio hay que aplastarlo. Un momento. ¿Es usted científico? No, pero en televisión a veces podría pasar por uno. La gente no se decanta porque se siente sistemáticamente posicionada. Adopta posturas por razones emotivas o ideológicas y luego utiliza su poder de razonamiento para justificar la posición que quiere adoptar. Esa es la receta de Jerry Taylor para proceder. Mucha gente no sabe qué pensar sobre el cambio climático y escucha la opinión de personas como yo diciendo que es algo intrascendente y una falsa alarma, obra del movimiento medioambiental desde tiempos inmemoriales. Primero se nos dijo que había una explosión demográfica que acabaría con la humanidad, pero esa explosión nunca se produjo. Luego que nos quedaríamos sin combustibles fósiles y sin productos agrícolas, que nos moriríamos de hambre, y nunca pasó. Esta es una más de los ecologistas que afirman que de seguir por este camino del capitalismo, terminaremos con el planeta y la humanidad desaparecerá. En estas imágenes hay algo que no pueden ver. Algo que es esencial para la vida. Lo exhalamos. Y las plantas lo inhalan. Se llama dióxido de carbono o CO2. Ahora algunos políticos quieren tildarlo de elemento contaminante. ¿Quién sabe qué pasará si lo consiguen? Lo llaman contaminación. Nosotros, vida. Este anuncio es del grupo de presión Instituto de Empresa Competitiva, al que también pertenece Myron Ebell. Está claro que la Tierra es verde. No sé, ¿a usted le parece algo malo? El Instituto de Empresa Competitiva es un grupo de presión conservador estadounidense, y Myron Ebell dirige su departamento de Energía, Clima y Medio Ambiente. Ha asesorado al actual gobierno de los Estados Unidos. Myron Ebell cree que el debate sobre el clima empezó de la siguiente manera. El calentamiento global como proyecto político
Empezó en Suecia a principios de los años 80. Hacía falta una razón para aumentar los ingresos fiscales. Supongo que sabrá que el estado de bienestar en Dinamarca necesita mucho dinero y con el paso del tiempo, más. Todos los colaboradores que han visto son escépticos del cambio climático y trabajan para organizaciones de interés y lobbies. Los grupos de presión son los arsenales de las guerras de ideas. Son los lugares en los que las ideas se convierten en armas arrojadizas en términos de políticas públicas y luego se defienden enérgicamente en el Capitolio, en la tele y en la radio. Cato ejerció mucha influencia porque era y sigue siendo uno de los grandes lobbies en los Estados Unidos. Tenía mucha visibilidad porque invertía en comunicación. Es decir, que Jerry Taylor difunde el escepticismo desde uno de los grupos de presión más influyentes de los Estados Unidos. Veamos cómo es un día cualquiera en su trabajo. Recibo llamadas de columnistas y periodistas que no son expertos en política medioambiental. Pero como quieren saber algo concreto sobre una cuestión de política medioambiental, levantan el teléfono y llaman a un experto en el que confían. Por ejemplo, yo. Y los argumentos que comparto luego los incorporan otras personalidades, intelectuales públicos, periodistas y congresistas, entre otros. Así mide uno si hace bien su trabajo o no. Jerry Taylor nos cuenta que sus argumentos se fundamentan en los cálculos del investigador Patrick Michaels, que también trabaja en Cato. Cualquiera que vaya por ahí diciendo que el dióxido de carbono es responsable de la mayor parte del calentamiento en el siglo XX no ha leído las cifras más básicas. Los comentaristas escépticos acerca del clima se guían por un grupo de científicos igualmente escépticos. El físico y científico medioambiental Fred Singer está detrás de la organización SEPP, que forma parte de la llamada Declaración de Leipzig, en la que cerca de 100 científicos expresaron sus dudas sobre el calentamiento global. Ese centenar de científicos firmaron un llamamiento con su nombre y apellidos para alertar acerca de los riesgos de adoptar medidas precipitadas contra el calentamiento global, que sigue siendo un problema fantasma. El calentamiento global es ya de tal escala. Es decir, por un lado tenemos a James Hansen y a muchos científicos de Naciones Unidas, y por el otro, a otros científicos y comentaristas que afirman justo lo contrario. ¿Cómo es posible? Naomi Oreskes, profesora de Harvard, decidió investigar precisamente eso. A principios de la década de los 2000, los medios estadounidenses comentaban que el cambio climático era un importante debate científico y me extrañó porque ninguno de los científicos que yo conocía pensaba que hubiera un debate. Inicié un análisis comparado de la bibliografía científica. El panel de expertos del IPCC ya había indicado que la mayor parte del calentamiento se debería al aumento de las concentraciones de gases de efecto invernadero. Y me pregunté, ¿cuántos informes difundidos en publicaciones científicas discrepan con esa afirmación? Para despejar su duda, Naomi Oreskes busca artículos científicos sobre cambio climático global. Esta expresión aparece en 937 documentos científicos y Naomi Oreskes decide leerlos todos. No encontré nada, ningún artículo científico que discrepara con la pregunta básica de si el cambio climático provocado por el hombre era una realidad.
Soy historiadora científica. Y pensé, si yo no lo sé, seguro que otras muchas personas tampoco. Y escribí un artículo corto en 2004 titulado El consenso científico sobre el cambio climático. Aquel artículo me cambió la vida porque empecé a recibir mensajes de odio y llamadas amenazantes. Mi universidad recibió quejas sobre mi trabajo. La gente me acusó de ser comunista y estalinista. Oreskes es víctima de numerosas críticas y no entiende el porqué, hasta que participa poco tiempo después en una conferencia en Alemania. Un día, tomando algo tras las ponencias, estaba comentando con algunos colegas todo eso tan raro que me había pasado. Y uno de ellos era Eric Conway. Mencioné el nombre de una de las personas que me estaba atacando y Eric dijo, Naomi es la misma persona que atacó a Sherry Rowland por el agujero de la capa de ozono. Y me contó algo increíble que yo desconocía, que los investigadores que habían estudiado el agujero de la capa de ozono habían sido objeto de ataques. La gente aseguraba que el agujero no existía, que la ciencia estaba equivocada y que los científicos eran comunistas. Aquel gran científico, ganador de un premio Nobel, había sido acusado de todo lo que se me estaba acusando a mí, y Eric me dijo, cuando volvamos a Estados Unidos te enviaré un sobre lleno de información. Unos días más tarde me llegó ese sobre con los documentos. Y si sustituías la palabra agujero de ozono por cambio climático y Rowland por Oreskes, ambos casos eran idénticos. Un día de primavera de 1998, un grupo de hombres se reúne en la Organización de la Industria Petrolífera, el Instituto Americano del Petróleo. En la sala están representadas varias empresas petrolíferas como Exxon. Escuchemos cómo el director ejecutivo de Exxon explica quiénes son. Somos la empresa privada más grande del mundo. Nuestra compañía vende 8 millones de barriles al día, es decir, 3.000 millones de litros cada 3 días. Volvemos al Instituto Americano del Petróleo, donde se reúnen algunos de los actores más importantes de la industria del crudo. Uno de ellos es Myron Ebell. Solicitaron consejo porque nosotros teníamos unos conocimientos de los que ellos carecían. Era un esfuerzo de la industria con el apoyo de algunas personas, entre ellas yo. En documentos de esta reunión se puede observar el claro objetivo. Se alcanzará la victoria cuando los ciudadanos medios entiendan las imprecisiones en la ciencia climática y cuando esas imprecisiones pasen a formar parte de la sabiduría popular. Según los documentos, las grandes compañías quieren que el público dude de la ciencia que se esconde tras el cambio climático. Pero a la reunión no se invitó a ningún científico. No soy ningún experto en el análisis de la energía ni en cuestiones de clima. Sí tengo cierta experiencia en traducir políticas en acciones. Y supongo que eso es lo que les interesó. En aquella reunión se acordó una estrategia. Posteriormente, el documento vería la luz y se comprobaría el plan de la industria petrolífera para sembrar dudas sobre la ciencia. El documento estratégico describe un programa nacional de relaciones con los medios que influiría en ellos de 8 maneras distintas, contratando y formando a científicos. También explica cómo se intentaría influir en los periodistas. John Stossel incluso aparece mencionado. Lo he bautizado el programa Relájate porque después de investigar sobre el miedo al calentamiento, esa es mi conclusión. Deberíamos relajarnos. El documento de la reunión muestra el interés de las empresas petrolíferas más grandes del mundo. A pesar de que Naciones Unidas, varios líderes mundiales de opinión y muchos científicos apuntan en otra dirección,
La industria petrolífera prefiere sembrar dudas sobre la ciencia que sustenta el cambio climático. El documento estratégico explica cómo los colegios recibirán la influencia de una iniciativa denominada Divulgación y Educación Nacional Directa. Muchas universidades, entre ellas Harvard, reciben habitualmente fondos de empresas privadas, una práctica común y perfectamente legal en no pocas universidades de prestigio. Jeffrey Supran es estudiante de doctorado. Le acompañamos en el visionado de unas imágenes en 2017. El Centro Kennedy de Harvard anunció el visionado de unas imágenes. En las imágenes se explica al espectador hasta qué punto dependeremos de los combustibles fósiles en un futuro predecible, lo lejos que están las renovables, que no son de fiar y que son algo del mañana, no del presente, mientras se promueven medias verdades acerca de que es inevitable seguir usando combustibles fósiles. Si eres estudiante y percibes que esto tiene el visto bueno de Harvard, pensarás que es un vídeo razonable. Pero si rascamos un poco la superficie, comprobamos que hay muchas cuestiones en el aire. Todos los representantes académicos, los que se presentaban como profesores universitarios, tienen fuertes vínculos con la industria petrolífera y gasística, bien ofreciendo asesoramiento, gestionando centros que dependen de la financiación de combustibles fósiles o como miembros de la Junta de Empresas de Gas Natural. El productor del vídeo era Shell Oil y el director, el vicepresidente de una empresa gasística que había recibido $300.000 de Shell Oil. Es decir, que hay un patrón. Casos como el del visionado de aquellas imágenes incitaron a Jeffrey Supran a escribir una tesis con Naomi Oreskes como supervisora sobre la conexión entre la industria petrolífera y el mundo académico. Comprobemos qué ha descubierto. Harvard recibe una cuantiosa financiación por parte de varias empresas petrolíferas. El Departamento de Energía de Stanford también recibe millones de dólares de la industria del crudo. La universidad niega que los patrocinadores controlen la investigación académica y la universidad subraya en su página web el carácter independiente de sus investigaciones. Sin embargo, en unas líneas más abajo se detalla quién dictamina realmente los estudios que obtienen financiación. La decisión final sobre la financiación la toma el comité gestor, que incluye a una persona de cada uno de los patrocinadores. Y el principal patrocinador que influye sobre qué investigación recibe la financiación es ExxonMobil. Berkeley, donde se originó el levantamiento estudiantil de 1968, cuenta con un centro de investigación energético en el que la empresa petrolífera BP ha invertido millones de dólares. Jeffrey Supran asegura que BP tiene capacidad decisoria sobre qué se determina investigar. ExxonMobil manifiesta que ofrece financiación a distintas universidades con el fin de promover las tecnologías ecológicas, y Shell nos confirma que su deseo es ayudar a resolver el importante reto del clima. ¿Cuál es el problema de utilizar su dinero para investigar sobre algo positivo? Si las personas e instituciones que se supone que quieren resolver la crisis climática dependen en gran medida de la industria que tiene mucho que perder a consecuencia de sus decisiones, hay un fuerte conflicto de intereses. Jeffrey Supran opina que muchos millones van destinados a influir en estudiantes, docentes y científicos. La estrategia sale del manual estratégico. El documento estratégico del Instituto Americano del Petróleo también recoge: informar a docentes o estudiantes sobre imprecisiones en la ciencia climática interpondrá un muro contra los esfuerzos por imponer medidas similares a las de Kioto, una disposición para restringir las emisiones de dióxido de carbono. Por esa razón, en la comunidad médica y científica hay prácticas y normas establecidas según las cuales uno debe revelar los conflictos de intereses. Muchas universidades solían recibir millones de dólares procedentes de la industria del tabaco. Pero en 2001, 31 universidades, entre ellas Harvard, decidieron no permitir a las empresas tabacaleras patrocinar la investigación para la salud. No hay nada así en cuestiones de energía y clima.
Volvamos con Naomi Oreskes. La dejamos con una montaña de documentos que se convirtió en el inicio de una importante investigación, de cuyo documento estratégico también se encarga ella. Fue mi momento de Alicia en el País de las Maravillas cuando mi vida cambió por completo. Oreskes lo deja todo y decide averiguar quién lleva la contraria a los científicos del clima. Paso a paso consigue comprender por qué estos comentaristas son tan eficaces. En general, comunican mucho mejor que los científicos. No quiero hablar mal de mis colegas, pero a menudo los científicos son eso, científicos, y prefieren ir a su aire. Es decir, que se trata de coger a un grupo de personas que comunican muy mal y ponerlas frente a comunicadores profesionales con experiencia en relaciones públicas. Es posible que alguien que se enfrente a mí en la televisión o en la radio sepa más que yo. Puede que sea científico, yo no lo soy, pero no tiene por qué ser un buen comunicador. Y si pones a un mal comunicador contra uno bueno, hasta los razonamientos más rastreros tienen las de ganar. Empecé a moverme para averiguar quiénes eran esas personas que me estaban atacando y por qué decían todas esas cosas tan descabelladas sobre mí. Y esa fue la investigación que luego se convirtió en Mercaderes de la Duda. Mercaderes de la duda. Así es como llaman a los escépticos del clima. Pero eso no detiene los ataques, al contrario. Se envían entre ellos correos electrónicos en cadena hablando de qué podrían hacer para desacreditarme. Me llaman de todas las maneras. En este se refieren a mí como la groupie de Al Gore. Groupie. A mi marido no le habría gustado. Oreskes comenta que también la tildan de comunista y de stalinista. Tras años de ataques, así es como lo explica ella. Su temor es que si permites que el gobierno regule algo, lo que sea, supondría una invitación a que el gobierno se adueñara de la economía, lo que supondría un paso hacia la dictadura soviética. La derecha opina que el cambio climático representa una victoria absoluta para la izquierda en su campaña por desmantelar la sociedad industrial y el capitalismo de libre mercado. Cuando un sistema socialista se desmorona, hay muchos especialistas a la busca de otro campo en el que dar rienda suelta a su filosofía. Esto no es más que una forma de planificación estatal actual. Los que quieren mover los hilos de nuestra economía asustan a la gente con cuestiones medioambientales para salirse con la suya. Y eso es simple y llanamente lo que está pasando. No es ciencia ni preocupación por los osos polares o la temperatura. Ellos dicen, esta es la nuestra. Asustemos a la gente para imponer nuestras ideas políticas. Y está documentado. No hay otra. Y un día, sucede algo que cambia la vida de Jerry Taylor. Yo estaba en un debate a principios de los años 2000 con Joe Romm. Participábamos en un programa de debate y le dije, Joe, hace ya más de una década que James Hansen testificó en el Senado acerca del calentamiento global y solo hemos visto la cuarta parte de ese calentamiento que él preconizaba. Y si esto continúa así, no llegaremos a ver ese supuesto cambio climático. Así que salimos del plató y fuimos a los camerinos. Y Joe dijo, ¿has llegado a leer el testimonio de Hansen o simplemente estás leyendo algo que te han escrito? Estás hablando de un escenario A, pero hay un escenario B y otro C. Y si nos fijamos en el escenario B, observamos que las emisiones que hemos visto desde su declaración han seguido lo que él había adelantado para el escenario B. Y si nos centramos en las proyecciones de las temperaturas, son bastante acertadas. Así que, si vas a la tele a decir que los modelos son exagerados, estás mintiendo. Me dijo, te reto a que vuelvas a leer el testimonio de Hansen y a que me rebatas que esto que digo no es cierto
o que es un engaño. Eso no importa, porque no voy contra ti. Yo no soy así. Así que me volví a mi oficina y me leí la declaración de Hansen pensando, Joe no puede tener razón. No puedo dejar que se salga con la suya con respecto a lo que me ha contado. Lo leí y la verdad es que reflejaba lo que me había contado Joe. Así que bajé al pasillo en busca del científico. Y le expliqué lo que había pasado, la conversación que había mantenido con Joe, que había leído la declaración. Parece que Joe tiene razón. ¿Qué está fallando aquí? Porque estaba claro que algo no encajaba. Y resulta que no me estaba perdiendo nada. Me quedó claro en medio de todo aquel trajín que él estaba confundiendo a la gente a sabiendas de lo que decía, y también yo con lo que comentaba. A partir de aquel momento empecé a hacer un poco más a fondo lo que tenía que haber hecho antes con respecto a la información científica que compartía. A veces no decía una falacia consciente, sino simplemente datos muy bien escogidos. A veces descubrías que tu documentación de referencia, que parecía tan impactante, nunca había salido en ninguna revista especializada. Lo parecía, pero no. Si te preocupabas en buscar la respuesta al artículo, veías que hacía agua por todas partes. Pues yo eso nunca lo había hecho. Y cuando empecé a hacer esa diligencia de vida, que debería haberla hecho en el pasado, descubrí que la historia que te acabo de contar se caía por su propio peso. Compartimos entonces la crítica de Taylor con Patrick Michael, que la rechaza. Afirma que sus hechos estaban documentados científicamente. Además, sigue pensando que James Hansen estaba equivocado y niega haber llevado a engaño a la gente. El Instituto Cato no ha respondido a la crítica, a pesar de nuestra insistencia. Casi al final de mi relación con el Instituto Cato, ya no podía evitar la conversación sobre el clima porque estaba a cargo de las operaciones de energía y medio ambiente y me sentía incómodo defendiendo los antiguos razonamientos que eran los razonamientos de Lomborg. Muy bien, hagamos un alto en el camino. Los razonamientos de Lomborg, del danés Bjørn Lomborg. ¿Por qué los menciona Taylor? En una página de opinión del periódico Politiken, Bjørn Lomborg escribe en 1998: el efecto invernadero es dudoso. A partir de ese momento, Lomborg se labró un nombre y pasó a desempeñar un papel destacado en el debate del clima en Dinamarca y en la escena internacional. Y según Jerry Taylor, el razonamiento de Lomborg suena más o menos así. Quieres gastar 10 o 20 billones de dólares para descarbonizar la economía global y es dinero que no se gasta en otros proyectos valiosos que irían en beneficio del bienestar humano. Digamos que ese es, grosso modo, el razonamiento de Lomborg, y no es ninguna locura, es un enfoque correcto. Taylor no es el único que cita a Bjørn Lomborg. Son los cálculos de Bjørn Lomborg, un estadista danés. Creo que hace un trabajo fantástico. Estamos de acuerdo en que el coste de abordar el cambio climático es desproporcionado y mucho mayor que los daños causados por los supuestos impactos del calentamiento. Lomborg no ha querido participar en este documental, pero subraya que cree que el cambio climático lo hemos provocado nosotros. Ahora apunta que su declaración original sobre el efecto invernadero era torpe. Bueno, devolvamos la palabra a Jerry, que nos hablaba de sus últimos días en Cato. Yo trasladaba los argumentos de Lomborg, pero también perdí la fe en ellos al analizar las potenciales consecuencias del cambio climático. Desconocemos cómo se va a desarrollar exactamente. Sabemos que no será nada bueno, pero no sabemos si será relativamente malo o bien terrible y apocalípticamente malo desde el punto de vista científico. Podría ser cualquiera de las dos cosas. Si analizas las posibles consecuencias, es casi imposible hacer frente a la acción climática.
Analicemos los aspectos económicos. La estrategia de la industria petrolífera describe cómo la industria petrolífera y gasística entregarían grandes sumas de dinero a grupos de presión y organizaciones. Entre ellos, el Comité para un Mañana Constructivo, donde trabaja Mark Morano. Lo mejor que podemos hacer es atrevernos a no hacer nada. ¿Recibe pagos de empresas petrolíferas? Podría ser. ¿Y el Instituto de Empresa Competitiva? No divulgamos quiénes son nuestros donantes, aunque algunos de ellos sí desvelan que nos financian. El más destacado es ExxonMobil, que ha financiado durante una década a numerosos grupos. Registros fiscales, informes financieros y otros documentos demuestran a quién financió ExxonMobil tras la reunión estratégica de 1998 a 2006. Los datos indican que los años posteriores a la reunión, la principal compañía petrolífera mundial donó al menos 12 millones de dólares y probablemente mucho más a organizaciones críticas con el clima y grupos de presión. Pero hay otros nombres. Un proyecto de investigación de los Estados Unidos ha analizado cómo otras empresas petrolíferas y numerosos conservadores con alto poder adquisitivo han donado millones de dólares a escépticos del clima. Es decir, que tanto los científicos como los comentaristas han recibido pagos de la industria petrolífera. ¿Influye esto en su trabajo? Uno de esos escépticos del clima, Steve Milloy, que estuvo presente en la reunión del Instituto Americano del Petróleo, ha definido de esta manera su relación con la industria. ¿Tiene algo con alguna empresa petrolera? De ser así, ¿promete? No tengo nada, solo intento hacer lo correcto sobre el cambio climático. Myron Ebell también rechaza que el dinero de procedencia petrolífera que recibe su lobby haya influido de alguna manera. Desarrollamos nuestras políticas basándonos en nuestras creencias y en nuestros principios, en las pruebas y en los hechos en los que confiamos. Una vez hecho eso, intentamos encontrar financiación. Si alguien quiere subvencionarnos, lo cierto es que me gustaría encontrar más financiación para nuestras acciones. Luego tenemos a Fred Singer, el hombre que está tras la Declaración de Leipzig. La Sociedad Danesa de Radiodifusión investigó esa lista en 1997. Muchos de los signatarios europeos ratifican que ellos no han firmado la declaración. Los 15 científicos europeos afirman que no son científicos del clima. Pues no he visto ninguna prueba de eso. Hemos hablado con todos y nos han dicho que no son investigadores del clima. ¿Cuál es su pregunta? Usted los presentó como científicos del clima. Me dijeron que eran científicos del clima. La organización de Fred Singer, la SEPP, que está tras la lista, curiosamente, también recibió dinero de ExxonMobil. La industria petrolífera era una gran fuente de financiación y de apoyo a los opositores del cambio climático. Su apoyo financiero a los escépticos de la comunidad científica significaba que disponíamos de las referencias y de las citas que necesitábamos para elaborar argumentos creíbles. La temperatura de la Tierra está aumentando, de eso no hay duda. ¿Usted cree? En algunos sitios responderían que sí y en otros que no. Patrick Michaels se niega a hacer comentario alguno sobre la crítica de que ha recibido dinero de la industria petrolífera. Willy Sum, científico y escéptico climático, no ha respondido a la afirmación de que ha percibido pagos de la industria. La crítica hacia Fred Singer ha llegado a oídos de su abogado, pero no se ha manifestado. Y Steve Milloy canceló una entrevista en el último minuto y ha descartado realizar declaraciones sobre este aspecto. Muchos de ellos habían comentado en el pasado que su investigación no se había visto afectada por el dinero procedente, por ejemplo, de la industria petrolífera.
Esto va de evasivas y de maniobras de distracción. Mientras Jim Hansen está contando la verdad sobre el cambio climático, ellos dicen, no hagáis caso a Jim Hansen, hacedme caso a mí. He escrito un informe que asegura que no sabemos si hay cambio climático. Es decir, muchas evasivas y distracciones para crear confusión y cortinas de humo a fin de que la gente no supiera qué sucede en realidad. Y luego dicen, ya no sé qué pensar, mejor llevo a mis hijos a jugar al fútbol. ¿Hay antecedentes de la estrategia de la industria petrolífera de sembrar la duda? Sí, creo que la nicotina no es adictiva. Señores diputados, los cigarrillos y la nicotina no encajan en la definición clásica de adicción. No hay intoxicación. Lo tomaremos como un no. A mediados del siglo XX, los científicos se dieron cuenta de que fumar era peligroso. La industria del tabaco hizo lo indecible por hacer frente a esa nueva información. Y esto es lo que afirma un documento de uso interno. Nuestro producto es la duda, puesto que es la mejor manera de competir con los datos que existen en la cabeza de la opinión pública. La industria logró posponer varias décadas la regulación sobre el tabaco, una exitosa campaña que han decidido copiar los escépticos del clima. Cuando la ciencia estableció los peligros de fumar tabaco, las marcas lo contrarrestaron con publicidad. Las empresas petrolíferas hicieron lo mismo tras la intervención de James Hansen. El objetivo es que parezca que no tenemos la certeza de cuál es el problema, porque si no lo sabemos sería prematuro permitir que el gobierno regulara, por ejemplo, el tabaco. El mismo argumento usado con el clima. ¿Y quién hizo esto para la industria del tabaco? Algunos de los científicos y comentaristas que reciben dinero directa o indirectamente de la industria tabacalera reaparecen en el debate sobre el clima. Uno de los primeros y más destacados escépticos del clima fue Frederick Seitz. Muchos años antes había liderado proyectos de investigación para la industria tabacalera. En los 60, la empresa tabacalera afirmó con rotundidad que no había una relación directa. Si la gente quiere creer eso, están en todo su derecho. ¿Cree que por parte de esas empresas había un componente político? Bueno, querían mantener las ventas. ¿Las empresas tabacaleras fueron irresponsables? Los fumadores fueron irresponsables. Y Fred Singer fue el coautor de un informe que minimizaba los peligros para el fumador pasivo. El comentarista Steve Milloy, que estuvo presente en la reunión del Instituto Americano del Petróleo, trabajó al mismo tiempo para la industria tabacalera y petrolífera. La organización dirigida políticamente por Myron Evell también trabajó para la industria del tabaco. Y Jerry Taylor. Los razonamientos que expuse en su día son razonamientos que defendía a conciencia, porque las pruebas epidemiológicas que se habían apuntado no eran especialmente convincentes, pero el hecho es que el argumento, el estilo de argumento empleado para contrarrestar la regulación del tabaco, se parece mucho al planteamiento empleado contra el cambio climático. ¿Pero qué sabía la industria sobre el cambio climático cuando lanzó aquella campaña? La respuesta la podemos encontrar a bordo de un barco frente a las costas de Texas en 1979. Un tripulante del barco hizo algo tan importante para Exxon que se decidió a producir este vídeo para los altos cargos de la empresa. Aquel hombre era Ed Garvey, que hoy tiene este aspecto. Se mostraron las imágenes a la Junta Corporativa donde se veía el programa de investigación que estaba realizando la empresa para estudiar el impacto de un aumento global de CO2 y contribuir a la ciencia del cambio climático. Hace 40 años, casi 10 antes del discurso de James Hansen, un departamento científico interno de Exxon investigó sobre el calentamiento global. Financiaron el proyecto porque pensaron que la ciencia era importante y que Exxon debía involucrarse. Les preocupaba el cambio climático.
Ed Garvey pasó sus mediciones a los científicos encargados del análisis de datos. Los científicos de Exxon, es decir, los modelistas, matemáticos y físicos, estudiaban patrones del impacto del CO2 en la atmósfera. Seguro que sabían que el aumento de CO2 estaba cambiando el clima. ExxonMobil recoge en su página web que sus datos sobre el cambio climático han visto la luz en publicaciones científicas. No obstante, Exxon obvia mencionar los anuncios publicados más tarde, afirmando que se trataba de una ciencia inestable. Creo que los científicos de su departamento científico no darían el visto bueno a los anuncios que sacan. No podrían decir, son hechos verídicos. Sus afirmaciones eran claramente engañosas. Estaban diseñadas para confundir a la gente. ¿Por qué la industria petrolífera ha sembrado la duda abiertamente? Los documentos internos revelan que sus propios científicos habían alertado del calentamiento global. En este informe confidencial de 1978 para los altos cargos de Exxon, un científico con experiencia afirma que está demostrado científicamente que los combustibles fósiles influyen en el clima. Y también recoge que en un plazo de 5 a 10 años habría que tomar decisiones muy difíciles. Unos años más tarde, en 1981, el director del Departamento de Investigación de Exxon alerta de que las consecuencias del cambio climático pueden ser catastróficas para una gran parte de la población. Y estamos hablando de hace casi 40 años. Sin embargo, el director ejecutivo de Exxon hacía estas declaraciones en la televisión. La naturaleza cambia de forma natural, y yo no tengo nada que ver en ello. El clima lleva miles de años cambiando, año tras año. Otra empresa petrolífera también sabía casi desde el principio que ya se estaba produciendo el cambio climático. En los 80, los científicos de Shell alertaron de una serie de consecuencias alarmantes. Cuando el calentamiento global se vuelva detectable, podría ser demasiado tarde para reaccionar o estabilizar la situación. Y sin embargo, Shell durante décadas ha seguido financiando organizaciones que siembran dudas sobre la ciencia climática. El calentamiento global es ya de tal escala que podemos atribuir... Si tras las palabras de Hansen la industria petrolera hubiera dicho: no llevaremos la contraria a James Hansen porque creemos que tiene razón, que es correcto lo que dice, habría cortado de raíz el negacionismo y el escepticismo. Si no puedes ni convencer a ExxonMobil, ¿por qué debería escucharte yo? Pero no es lo que pasó. Como ser humano, como padre, abuelo y espero que bisabuelo, me da miedo por las futuras generaciones. Empezamos a afrontar cambios a escala planetaria, así que no podemos mirar hacia otro lado. Podemos limpiar un río, un embalse o un lago, dejarlo como estaba, pero no existe un botón para reiniciar el planeta. Y eso asusta. No tener botón de reinicio da mucho miedo. ExxonMobil niega ocultar información sobre el cambio climático. Su página web recoge que los riesgos del cambio climático son reales y que la investigación de ExxonMobil ha sido publicada en revistas científicas. Nos gustaría preguntar a ExxonMobil por qué ha financiado a escépticos del clima y por qué en sus declaraciones ha sembrado la duda sobre la ciencia climática. Pero Exxon no ha respondido a nuestras preguntas y ha declinado cualquier entrevista. También nos gustaría preguntar al Instituto Americano del Petróleo por qué ha sembrado la duda sobre la ciencia climática, pero el instituto tampoco ha respondido ni ha aceptado conceder una entrevista.
ExxonMobil y el Instituto Americano del Petróleo afirman estar trabajando en tecnologías que ayudarán a minimizar el cambio climático. También han dicho lo siguiente en distintos anuncios. Las plantas atrapan el dióxido de carbono y si otro tipo de plantas también lo atrapan. Ha reducido las emisiones de dióxido de carbono a los niveles más bajos en una generación. Mejoremos el mañana juntos. Más allá de la oscuridad, la luz. Más allá del petróleo, BP. Pero en el fondo, ¿cómo son de ecológicas hoy las empresas petrolíferas? Hemos preguntado a las 5 compañías del crudo más importantes del mundo cuánto invierten en tecnologías ecológicas y cuánto en extraer combustibles fósiles. Shell afirma que dedica el 5% de sus inversiones a las tecnologías verdes y la empresa francesa Total el 10%. BP, Chevron y ExxonMobil no han respondido. Así que hemos pedido a InfluenceMap, una organización que analiza cifras clave de cuestiones climáticas, que analice sus inversiones. Las cifras indican que las 3 empresas petrolíferas invierten muy poco, y en concreto Chevron menos del 1%. En total, la media de inversión en combustibles fósiles de las 5 principales empresas petrolíferas es del 95%. Es justo decir que los negacionistas del cambio climático han salido ganando. En 1988, Jim Hansen nos dijo que el cambio climático estaba en marcha y si no hubiera sido por las campañas negacionistas, está claro que había voluntad política e impulso político. Han logrado frenar la acción climática varias décadas. De no haber sido por sus esfuerzos, se habría desarrollado antes. Podríamos estar viviendo en un mundo en el que hasta el 90% de nuestra energía procediera de las energías renovables. Hemos tenido 30 años para hacer un cambio tecnológico. También viviríamos en un mundo políticamente distinto y quizá este sea el aspecto más deleznable sobre lo que hicieron. Convirtieron la desinformación en algo habitual. Normalizaron que el presidente de Estados Unidos afirmara que el cambio climático es un engaño. Me llamo Myron Ebel. Al frente del equipo de Trump sobre cuestiones medioambientales está un negacionista del cambio climático. Cuando Donald Trump se presentó como candidato a la presidencia, yo lideré la Agencia de Protección Ambiental. Yo era el jefe de aquel equipo.